Esta semana en Jerusalem Deadline, más violencia en el Monte del Templo mientras el mes de ayuno musulmán del Ramadán se acerca a su fin. Además, una entrevista con el primer embajador de Israel en Bahrein que actualiza el progreso de los acuerdos de Abraham. Israel, los judíos y cristianos de todo el mundo se detuvieron para recordar a los asesinados en el Holocausto. Todo esto y más en esta semana en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll, sustituyendo a Chris Mitchell. La violencia estalló en el Monte del Templo de Jerusalén el último viernes del mes de ayuno musulmán de Ramadán. Hombres enmascarados y otras personas lanzaron piedras y explosivos desde el interior del recinto de la mezquita de Al-Aqsa hacia la puerta que conduce al muro occidental, el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar. La policía israelí disparó balas de goma y se enfrentó a los lanzadores de piedras, que también ondeaban banderas de Hamás. La violencia terminó después de una hora. Según los informes, unos 40 palestinos resultaron heridos. Los enfrentamientos de hoy son los últimos de las oleadas de violencia que han sacudido el lugar sagrado en las últimas semanas. El rabino del muro occidental condenó la violencia y dijo que es especialmente grave en un lugar sagrado. Él dijo, esto no es lo que parece la oración, esto no es lo que parece la fe en Dios, dañar y lanzar piedras a fieles inocentes. Antes de esto, el ministro de Exteriores israelí dijo a los periodistas extranjeros que grupos terroristas están detrás de los recientes problemas en el Monte del Templo. Y como nos dice el jefe de la oficina de Oriente Medio de CBN, Chris Mitchell, su objetivo es crear problemas en Israel y en la región. Durante el Ramadán, Israel ha intentado asegurar que los fieles musulmanes puedan rezar en la mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo. Ha habido un peligroso esfuerzo en marcha en Jerusalén. Las organizaciones terroristas han intentado secuestrar la mezquita del Al-Aqsa para crear un estallido de violencia en Jerusalén y a partir de ahí un conflicto violento en todo el país. Mientras que los enfrentamientos han estallado entre la policía y los musulmanes, Lapid mantiene que Israel no tiene la culpa. Los extremistas de Hamás y la Yihad Islámica irrumpieron en la mezquita del Al-Aqsa de madrugada y una y otra vez. Introdujeron armas en la mezquita, lanzaron piedras y explosivos desde su interior y utilizaron como base para incitar a disturbios violentos. Los videos difundidos en las redes sociales muestran a las fuerzas de seguridad utilizando granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos en el interior de la mezquita, y Lapid señala que la policía israelí no está poniendo en peligro a los fieles. La única razón por la que la policía ha entrado 2 veces en la mezquita en las últimas semanas para desalojarlos es que si no hubiéramos desalojado a estos alborotadores, se habría producido un desastre. Recientemente está circulando informes de que Israel tiene la intención de cambiar las normas que gobiernan el Monte del Templo. Lapid niega las acusaciones. Israel mantiene el statu quo en el Monte del Templo. Los musulmanes rezan en el Monte del Templo. Los no musulmanes lo visitan. No habrá ningún cambio. No tenemos planes de dividir el Monte del Templo entre las religiones. Lapid dijo que Israel ha bloqueado las provocaciones de los judíos y los informes indican que no se permitirá a los judíos entrar en el Monte del Templo, probablemente hasta el final del Ramadán. Varios cohetes han sido lanzados desde el territorio controlado por Hamás durante la última semana e Israel se centra en contener la situación. Israel no aceptará el lanzamiento de cohetes de Gaza. Punto. Tenemos una política de tolerancia cero para los ataques a nuestro territorio. La tensión también afectó a una celebración cristiana después de que Israel limitara a los fieles con lo que las autoridades denominaron precauciones de seguridad. Aún así, miles de personas se presentaron para la ceremonia del Fuego Santo en la iglesia del Santo Sepulcro el sábado. Afortunadamente, se dio en silencio y de forma organizada. Por primera vez en años, el Ramadán, el Pesach y la Pascua coinciden, dando lugar a la violencia en el lugar de la celebración. Debería ser un motivo de alegría. Deberíamos poder celebrarlo juntos. Respetamos unos a otros. Disfrutar de las tradiciones y culturas de los demás es el verdadero espíritu de Jerusalén. El jefe de la oficina de CBN News en Oriente Medio, Chris Mitchell, se sentó a conversar con el primer embajador de Israel en la nación del Golfo de Bahrein, en la capital Manamá. El embajador habló sobre el progreso de los acuerdos de Abraham, el acuerdo nuclear iraní y la reciente violencia en el Monte del Templo.
Pocas personas han sido testigos de la dramática transformación de los estados del Golfo de Oriente Medio, como Eitan Naeh, primer embajador de Israel en Bahrein. Vi cómo se abrían 2 embajadas israelíes en el Golfo, una en los EAU, otra en Bahrein, un consulado general que se abrió en Dubái, decenas de acuerdos que se firmaron. Desde el nacimiento de los acuerdos de Abraham en el jardín de la Casa Blanca, el embajador Naeh ha sido la pieza clave de los acuerdos. Son un cambio significativo, un hecho histórico, en el curso de los acontecimientos en Oriente Medio. Son un esfuerzo por tomar un camino que no se ha tomado antes, establecer relaciones entre Israel y los países árabes, y no solo eso, es demostrar al resto de los países árabes de esta región que es posible. Pero a unos cuantos kilómetros de Manama, la capital de Bahrein, aquí al otro lado del Golfo se encuentra Irán y su régimen que representa una amenaza existencial, no solo para Israel, sino para este pequeño país del Golfo. El embajador Naeh dice que los países del Golfo ven el acuerdo nuclear iraní igual que Israel. Escuchamos de ellos exactamente lo que decimos. Creo que la amenaza y la percepción de la amenaza y los niveles de amenaza son bastante idénticos para los que viven en la región, para los que experimentan el tipo de comportamiento por el que Irán se hizo famoso y la amenaza. La preocupación es real. Todos sabemos que la madre de los problemas en Oriente Medio es Irán. Solo tenemos que ver las noticias. CBN News se reunió con el embajador durante la visita de una delegación de líderes cristianos evangélicos a Bahrein y a los Estados Unidos, encabezada por Joel Roosberg. Durante nuestra estancia en Manama, la violencia siguió sacudiendo el monte del Templo de Jerusalén. El embajador Naeh explica que los disturbios no son nada nuevos. En los años 30, en medio de la oleada de inmigración judía a la entonces Palestinas, obligados a huir de Hitler, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo que el líder palestino de entonces, Had Armin al-Husseini, veía como indiferencia árabe, se le ocurrió la idea de cómo llamar la atención, y el Al-Aqsa fue la respuesta. Los judíos amenazan al Aqsa. Difundió esta noticia falsa. No lo llamamos entonces fake news, sino mentira, y funcionó, y sigue funcionando. Dice que las piedras que se lanzan no son solo contra la policía israelí y los fieles judíos en el muro occidental. Están lanzándolas contra los acuerdos de Abraham. Pido a sus espectadores que se alejen de este evento y digan, miren, lo están haciendo por segundo año desde que firmaron los acuerdos de Abraham con el fin de descarrillar los acuerdos de Abraham. El embajador Naeh señala el impacto de los medios de comunicación en la región. El proceso de paz no puede avanzar sin la opinión pública. Y la opinión pública aquí en la religión está siendo influenciada por los otros medios de comunicación que difunden mentiras, noticias falsas. Y el papel de los medios de comunicación es mostrar realmente la verdad sin cortes. Mostrar la verdad, dar la imagen completa y explicar a la gente lo que estamos tratando de hacer aquí. Y eso es inmensamente importante. Naeh también agradece las oraciones de los cristianos de todo el mundo. Sí, necesitaremos esas oraciones, necesitaremos ayuda, necesitamos que la gente que pueda venga a visitarnos para ver con sus propios ojos que está sucediendo una nueva realidad. Y aquellos de sus espectadores que tengan negocios en Oriente Medio, que vengan y hagan negocios con Israel, con Bahrein, con los EAU, que unan a la gente y sigan orando por la paz de Jerusalén y de la región. Chris Mitchell, CBN News, Manama, Bahrein. Mientras la guerra continúa en Ucrania con los ataques rusos en Kiev, Wendy Grifting de CBN comparte con nosotros el trabajo de la Operación Bendición con los refugiados que huyen en Polonia. Vino una señora, ella y su pequeña hija de 7 años habían escapado, creo que de Kharkiv, una de las zonas peligrosas, estaba lloviendo a mares. La niña llegó empapada con un pequeño impermeable y preguntó si teníamos abrigos. Bueno, gracias a Dios tenemos abrigos aquí, la gente ha donado abrigos y entraron. Sabes, quiero darte un vistazo para que puedas ver de lo que estoy hablando. Una de las mejores cosas de esta carpa es que es cálida y hay bebidas calientes y mantas y hay gente que va y viene todo el tiempo y entra aquí. Puedes ver que ya se siente muy bien. Tenemos una pequeña y hermosa sala de estar. Quiero mostrarles a todos aquí donde la gente puede pasar el rato. Y tenemos un rincón para los niños con el Superbook y tenemos estas hermosas luces para hacerlo divertido. Tenemos gente comiendo, bebiendo, calentándose.
Y así, este ha sido un lugar tan ocupado durante toda esta crisis de refugiados. Hoy conocí a 3 mujeres que habían escapado de uno de los lugares más peligrosos y que iban de camino a Alemania. Y solo se detuvieron aquí. Han estado en un viaje de 2 días sin dormir. Así que pararon aquí para calentarse y reagruparse. Hemos conocido a mucha gente fascinante y se han inspirado mucho. Al volver de la pausa, Israel se paraliza en honor a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Josabeth Garchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está, para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Soy Rosana Zapata, desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia y somos Mundo Cristiano. Este día de recuerdo del Holocausto marca 77 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la oficina de CBN News en Oriente Medio, Chris Mitchell, ha vuelto a Israel y nos cuenta que lamentablemente llega en un momento de creciente antisemitismo en el mundo. Las sirenas sonaron durante 2 minutos mientras Israel se paraba en memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. En Yad Vashem, el memorial del Holocausto de Israel, el primer ministro Naftali Bennett comenzó la conmemoración nacional. Hermanos y hermanas, el Holocausto es un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Me tomo la molestia de decir esto porque a medida que pasan los años, hay cada vez más discursos en el mundo que comparan otros eventos difíciles con el Holocausto. Pero no, incluso las guerras más difíciles de hoy en día no son el Holocausto. Incluso con una historia de intentos de genocidio, él pasó a explicar cómo esto era diferente. Nunca, en ningún lugar ni durante ningún tiempo, un pueblo ha actuado para destruir a otro de forma tan planificada, sistemáticamente e indiferente. Los nazis no mataron a los judíos para quitarles sus trabajos o sus casas. Los nazis buscaban cazar a todos los judíos y exterminar hasta el último de ellos. Bennett dijo que el antisemitismo que ha estado presente durante miles de años sigue vivo hoy. Cada vez que estamos tentados a creer que hemos entrado en una era nueva, liberal y moderna, en la que la gente ya no se aferra al odio a los judíos, un nuevo informe mostró un amplio aumento de números de incidentes antisemitas del 2020 al 2021 en las mayores poblaciones judías fuera de Israel. Bennett señaló que el pueblo judío llevaba casi 2000 años en el exilio cuando tuvo lugar el Holocausto. El pueblo judío puede vivir en el Éxodo y soñar con Jerusalén, pero en última instancia la existencia genuina y natural de nuestro pueblo solo puede tener lugar realmente mediante nuestra presencia física en nuestra patria original. Aquí, en la tierra de Israel, construir esta patria es una obligación. Las estadísticas indican que unos 165,000 sobrevivientes del
del Holocausto viven en Israel y unos 273 son recién llegados que huyeron de la guerra en curso. En todo el mundo, a finales del 2020, habían unos 15.2 millones de judíos, al igual que la población judía mundial en 1939, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bennett, cuyo gobierno está en peligro, concluyó exigiendo al país que se mantenga unido para que ningún enemigo exterior pueda derrotarlo. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Al volver de la pausa, cristianos y judíos marchan por la vida en 15 países para recordar el Holocausto y oponerse al antisemitismo. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. 70 marchas en 15 países se levantaron este año para honrar la memoria de los judíos asesinados en el Holocausto y para denunciar el antisemitismo. Vea esta marcha por la vida en Texas. Más de 120 judíos y cristianos se reunieron en la Universidad Metodista del Sur de Dallas para la Marcha del Recuerdo. Lituania carga con la estadística de ser del país de Europa que más judíos ha matado por porcentaje de su población. El 96% más o menos ha sido asesinado. El 4% está aquí. Rosian Serler compartió cómo, cuando tenía 6 años, los nazis llevaron a su familia a un gueto lituano. Sus padres organizaron su vida. Ese es solo el primero de los muchos milagros a los que he sobrevivido y por ello debo vivir mi vida con gratitud. El otro milagro es que mis padres sobrevivieron, lo cual era algo inaudito en Lituania para tener una familia intacta. Un teólogo alemán inició la Marcha del Recuerdo, también conocida como Marcha de la Vida, como respuesta germano-cristiana al Holocausto. Ahora es un movimiento mundial. En 1939, el 13 de septiembre, era un Rosh Hashanah y todo el pueblo judío fue a rezar a la sinagoga. En ese momento, los alemanes rodearon a todos en la sinagoga y prácticamente los quemaron vivos. El padre y la abuela de Renata Cisnet-Hor escondieron a 9 judíos en Polonia durante más de 2 años. Mi padre escuchó los rumores, así que caminó 3,5 kilómetros hasta la ciudad para averiguar si eran solo los rumores. Pero cuando llegó a la ciudad, solo vio la sinagoga y el olor de los cuerpos humeantes. Y ese día hizo la promesa de que si algún día el pueblo judío necesitaba ayuda, él lo haría.
Dice que depende de los padres la lucha contra el antisemitismo. Criar a esos niños daltónicos y no buscar las diferencias. Siempre digo que no hay que buscar las diferencias. Mira lo mucho que tenemos en común. No promuevas el odio. La marcha tiene un triple objetivo: recordar a las víctimas del Holocausto, plantarse contra el antisemitismo y el odio y promover la reconciliación con la comunidad judía. Nacida en Alemania, los dos abuelos de Claudia Keischer eran nazis. Ahora es directora nacional de la Marcha del Recuerdo. Sé que fue mi familia la que participó en las atrocidades que ocurrieron. No puedo condenarlos, pero ahora vivo y tengo que elegir mi camino. Como cristiana, Claudia ahora aboga contra el antisemitismo. Si lees tu Biblia, está por todas partes. Jesús era judío. Quiero amar lo que Dios ama, y Dios ama a su pueblo. Y quiero mostrar también al pueblo judío que estoy a su lado. A los participantes del campus se les entregó una piedra con el nombre de un estudiante universitario o de alguien de esa edad que hubiera muerto en el Holocausto. Se les pidió que recordaran a las personas mientras marchaban para demostrar que no se les olvida. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha realizado un esfuerzo especial para recordar los acontecimientos del Holocausto e intentar aprender de ellos. Andreas Bremer, diplomático alemán, dice que la clave para detener la difusión del antisemitismo es llegar a la siguiente generación. Una parte importante para combatir el antisemitismo sería la educación para superar los prejuicios y permitir que los jóvenes se reúnan y disfruten trabajando juntos, apreciando las diferencias de cada raza, de cada nacionalidad. Jesús enseñó a sus seguidores: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo primero es defender la vida. El antisemitismo cristiano no es un problema judío, es un problema cristiano. El Dr. Brant John dice que quiere que los cristianos vean las profundas raíces de este odio. Ese es el espíritu del anticristo contra el pueblo de Dios. Si las promesas de Dios a Israel se cumplen fielmente, y lo son, entonces ninguna de las promesas de Dios se cumplen fielmente. John dice que los cristianos de hoy no son los mismos que en 1935. Muchos están conectados con Israel y tienen relaciones con los judíos. Y aún así, dice que muchos se dan cuenta de que la persecución podría volver a ocurrir. Se está formando una tormenta perfecta que parece crear la oportunidad para este tipo de odio y violencia. Por lo tanto, un evento como este aporta sanidad y esperanza, y ves que sienten que no están solos. Tienen amigos que les apoyan. Es crítico hablar en contra del antisemitismo para que las generaciones próximas comprendan la importancia de estar con el pueblo judío. Entonces las palabras nunca más podrán convertirse en realidad. Más adelante, lo que dice la Biblia sobre las 7 semanas entre Pascua y Shavuot. Además, un mensaje para los cristianos. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está
para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Después de la Pascua, la Biblia le dice al pueblo judío que cuente 49 días hasta Shavuot o Pentecostés, y también hay un significado para los cristianos. Se le conoce como contar el Omer, y lo vemos en el Levítico 23, donde dice desde el día siguiente al sábado, el día en que se trajo el shaf de la ofrenda mecida, cuenta 7 semanas completas, cuente 50 días hasta el día después del séptimo sábado. El Omer conecta la Pascua con Shavuot. Es una cadena irrompible y hay una importante lección espiritual en esto para nosotros. Nos enseña que la salvación es tanto la rendición, lo que tuvo lugar en la Pascua, como la morada del Espíritu de Dios que nos capacita para llevar a cabo esa salvación. Un Omer era una unidad de medida utilizada para el grano en los tiempos bíblicos. Así que el Omer se encuentra cada noche después de las oraciones de la noche. Y luego leeremos un texto del capítulo 67 del Salmo. Boaz Michael de First Fruits of Zion dice que el Omer hubiera sido contado de esta manera en el tiempo de Jesús, y sus discípulos habrían citado la lectura tradicional del Salmo 67 de forma profética. Dice, para que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación entre todas las naciones, y todas las naciones de la tierra te teman. Así que, al contar del Omer, estamos reflexionando no solo sobre lo que tuvo lugar en la Pascua hace apenas unas semanas, sino que nos estamos dirigiendo a un tiempo en el que Dios nos dio su Torá, sus instrucciones, su voluntad y su sabiduría para que podamos ser ese pueblo salvado y redimido que Él nos liberó para ser. La Biblia dice que Shavuot, conocida como la fiesta de las semanas o Pentecostés, se derramó del Espíritu Santo. El pueblo judío celebra este día como el día en que Dios entregó la ley a Moisés. ¿Qué ocurre en Shavuot? En Pentecostés, el Espíritu desciende, las naciones están representadas y el mensaje era que la salvación de Dios no es solo para el pueblo judío, sino que es para todas las naciones, y eso es lo que tuvo lugar en el capítulo 2 de los Hechos. Fue un cumplimiento de muchas maneras de esta oración que el pueblo judío ha orado y continúa orando para que todas las naciones, todas las personas que conozcan a Dios y sus instrucciones y sus caminos. Esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Recuerde seguir orando por Ucrania y contra el creciente antisemitismo en el mundo. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no olvides suscribirte a nuestros boletines electrónicos para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Julie Stoll y nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.